Como personas, comunicarnos debe parecer algo sumamente natural, sencillo. Después de todo, aprendemos a hablar desde etapas tempranas. Sin embargo, ¿qué tan talentosa o talentoso dirías eres para comunicarte? Seguramente vendrá un depende en su discurso, y no es raro. Muchas, quizás, de nuestras elecciones irán acompañadas de cierta docilidad para con el momento en el que las tomamos. Consideraciones que de no tomarlas nos tendrían en espacios distintos, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué tal si un día, así sin más, decidieses comunicar todo lo que nunca has comunicado? ¿Consideras el mundo está preparado para escucharte o este siempre ha hablado en un lenguaje distinto al tuyo? Bienvenido a esta nueva emisión, internauta. Han Kang nació un 27 de noviembre del año de 1970 en Gwangju, Corea del Sur, escritora de profesión y primera mujer de origen asiático en ganar un premio Nobel. Esto recientemente. A la edad de 11 años, su familia y ella se mudaron a Seúl. No está muy clara esta historia o cómo fue su infancia y adolescencia, y no es para menos con autores que aún se encuentran presentes entre nosotros. La historia prefiere revelar sus detalles cuando sus autores ya se encuentran ausentes. Quizás esto es una cortesía para ellos. Estudió letras en la Universidad de Yonsei y tras su graduación obtuvo un trabajo como periodista en las revistas Publishing Journal y Samto. Al menos son las más renombradas que se sabe trabajó para. Fue maestra a su vez en el Instituto de Artes de Seúl, al menos hasta el año 2018, y a partir de entonces ha trabajado en múltiples obras como la que evaluaremos el día de hoy. Quizás acabamos de pasar el resumen más breve de un autor en este canal, pero como ya lo dijimos, los honores le son rendidos a los mismos con mayor detalle una vez estos ya no se encuentran presentes en este mundo. Ahora, antes de abordar la que fue una obra completamente deleitable y con giros inesperados en su trama, nos gustaría traer a la mesa una cuestión que a nuestra consideración es increíble, cómo hasta cierto punto se ha vuelto una problemática más resaltada en este siglo: la comunicación entre las parejas. A ver, no es ninguna novedad, años y años se verán evaluaciones, pensamientos y consideraciones al respecto. Podemos avanzar en tecnología, pero como especie en algunas cosas seguimos armando todo con piezas de palitos y pegamento. Comencemos con una de las preguntas que hicimos al inicio. ¿Consideras el mundo está preparado para escucharte o este siempre ha hablado un lenguaje diferente al tuyo? Creemos en este canal que quizás buena parte de la clave para este problema radica en esta pregunta. Muy probablemente creas que esto se limita al idioma y siendo lógicos eso debiese ser, pero en las parejas siempre existe ese sublenguaje, esa conversación oculta a los ojos de la mayoría que entre líneas dicta mucho del curso de esa historia. La probabilidad no está en que no te escuchen, sino en el grado de importancia y entendimiento que tu mensaje tenga para con quien lo recibe. Si estos dos factores están al mínimo, ¿qué haces ahí? Pudieses atribuir responsabilidad a una colección desmedida de factores externos, pero lo cierto es que la decisión, la responsabilidad de estar, el ejecutor indirecto de las consecuencias, en buena medida, serás tú. Esto claro, en un escenario donde la reacción a lo que comunicas es completamente nula. Pero, ¿qué pasa cuando ésta existe, pero diferente a lo que quieres o esperabas? Bueno, siendo ese el caso, pudiésemos decir las oportunidades son mayores, pero siempre estará presente la posibilidad de que la otra persona nunca acabe por entender y apreciar tu sublenguaje. Somos intérpretes de las realidades ajenas, y como bien menciona la RAE en una de sus definiciones de intérprete, este es una cosa que sirve para dar a conocer los afectos y movimientos del alma. Bajo este contexto, dos palabras clave: conocer y movimientos. La primera, o en la primera recordemos que estará limitado a nuestro saber, en este caso de otras personas, mientras que los movimientos, ¿cuántos cambios dirías se dan en nuestra vida tan solo en un año? Incluso los más insignificantes pasan desapercibidos para nosotros mismos. Ahora trata de seguir los ajenos sin la atención o interés oportuno. Pues bueno,
el chiste se cuenta solo. Entonces, ¿cómo craqueamos el código? Esta es una buena pregunta, y lo cierto es que no puede generalizarse con ánimos de ofender al espíritu de este tiempo, pues aterrizar las condiciones individuales, privadas y de interés del individuo a la sociedad es lo que inevitablemente nos viene dirigiendo a la marginación, el aislamiento de nuestras verdaderas convicciones y de nuestra identidad. Lo que las mujeres parecen no entender es que no es aspiración de todos los hombres entenderles. Muchos difícilmente tienen claro por qué son como son, y sobre ellos depositar tal responsabilidad es una causa ridícula. Cabe comentar que se puede diferir, decir que los hay algunos que lo tienen claro, y la cuestión aquí sería, ok, esa persona lo tiene claro, pero ¿lo tienes claro tú? Muy seguramente no. Seguramente solo observas a una bestia presa de sus impulsos con ánimos de grandeza, de construcción de obras aparentemente efímeras, de simpleza en su obrar. Lo cierto es que el lenguaje del hombre siempre ha sido mudo. La gran mayoría debió aprender a comunicarse con sus actos a través de los siglos, y de los pocos que aprendieron a hablar, lo único que parecen ver las mujeres en sus letras son retazos de ira y frustración, y no es para menos, poco o nada se puede saber de la experiencia del otro sexo sin vivirla de forma natural. Ahora, lo que los hombres parecen no entender es que no es aspiración de todas las mujeres servirles. Muchas de ellas difícilmente se respetan y se sirven lo suficientemente a ellas mismas como para ejercer tal labor para con ellos, y menos ante una ola de propaganda mediática amarillista. Cabe comentar, al igual que en lo anterior, se puede no estar de acuerdo. Y nuevamente, está bien. ¿Por qué sigues eligiendo lo mismo? Es altamente probable, casi seguro, seas presa de tus impulsos más superficiales y las veas sin ninguna diferencia iguales a cualquier electrodoméstico que se encuentre en tu casa. Una especie de mamá de reemplazo que debiese darte alguna clase de valor cuando puede no lo tengas siquiera trabajado. Lo cierto es que el lenguaje de la mujer siempre ha sido sordo, increíblemente comunicativo en muchas de sus expresiones verbales y no verbales, que de a poco y con los siglos comenzó por empezar a notar pequeños zumbidos casi inaudibles de los hombres. De las pocas mujeres que aprendieron a escuchar en múltiples ocasiones, fue orientado a recriminar casi todo lo que les era circundante. Un mar de quejas casi autoprogramadas con el objetivo de demeritar por unos cuantos a muchos otros. Y no es para menos, pues poco o nada saben de la carga de la gran mayoría de los hombres mudos a través de la historia, pues que se tenga claro que no todos fueron escuchados, y de los que lo fueron, muchos de ellos quizás hubiesen preferido nunca abrir su boca. Ahora, ¿de qué trata el libro? El libro es una historia bastante peculiar que se conforma como un tetraedro, 4 caras de una misma historia, pero cada una que pareciese ser una conversación distinta para con su origen. Un libro que denota una realidad que a todos desafortunadamente nos tocará vivir alguna vez, estar dentro de una vida con la que no estamos conformes, cómo de a poco se ven revelados los personajes y cómo todo gira en torno a una decisión movida por una aparente conciencia, una que se encontró dormida durante mucho tiempo. Este libro es recomendable para quienes gustan de historias con escenarios disidentes, caóticos, viscerales, donde la conversación es directa y sin censura, pero sí es advertible que va dotado de una perspectiva, un sentir muy particular, el punto de vista de su autora, en una situación aparentemente sencilla. De este libro decidimos extraer 4 citas que en buena medida consideramos les darán a entender en qué se están metiendo al leer esta obra. Cita número 1. Si bien en el pasado solía decir que una enfermedad no es un defecto, era porque les afectaba a los demás y no a mí. La verdad es que me costaba tolerar las situaciones extrañas. En la salud y en la enfermedad dicen por ahí, mi gente, pero ¿qué tan cierto es eso hoy por hoy? Muy probablemente no tanto a como nos gustaría como sociedad. Es quizás una verdadera sorpresa encontrar tal fidelidad ante un escenario tan funesto como lo es padecer una enfermedad. Si bien el afectado directo suele ser el enfermo, pareciera es en el indirecto, el familiar, el amigo, quien quieran, donde la enfermedad ataca la mente con mayor fuerza, pues fabrica en esa persona los escenarios más horribles que, parafraseando a Mark Twain, nunca tienen lugar en nuestra vida más allá de nuestros pensamientos. Entonces, en lo que en pocas palabras este personaje produce
casi de forma inmediata es repulsión. ¿Cómo puede ser alguien tan egoísta? Pero, ¿cuántos de ustedes se han visto en una situación similar? A todos nos gusta creer que la nobleza estará implícita en todo lo que hagamos, pase lo que pase, pero lo cierto es que algunos nunca experimentarán escenarios tan desagradables. Algunos los vivirán de una forma exagerada y constante, así como también habrá muchos más que nunca sean conscientes de ellos quienes pueden estar viviendo tales dificultades. No somos nobles ni humanos por declaración, sino por la forma en que actuamos una vez la realidad se nos presenta en su forma más severa. Cita número 2. Tengo algo atascado en la boca del estómago. No sé qué es. Siempre está ahí. Ahora siento esa pesada masa a todas horas, aunque no lleve el sujetador. Por más que respiro profundamente, no se me aligera el pecho. Son gritos, alaridos apretujados que se han atascado allí. Es por la carne. He comido demasiada carne. Todas esas vidas se han encallado en ese sitio, no me cabe la menor duda. En este canal respetamos que cada quien viva a su manera siempre y cuando no quiera forzar a otros a cambiar su pensamiento. Recordemos que buena parte de nuestras acciones y decisiones van desde un ejercicio de conciencia, de culpa y orgullo hasta cierto punto. La proporción con uno y con otro puede variar, pero el objetivo tiende a ser el mismo: sentirse bien consigo mismo. El alcance social que pueda tener esto es meramente informativo. No tiene valor en la gran escala, pues esa falsa creencia de que las acciones del hombre predominan por sobre las del planeta se ven opacadas con cada desastre natural en nuestra historia como especie. Ahora, la sensación de este personaje, todos quizás podemos llegar a experimentarla. En su caso, es propiamente con el hecho de consumir otro ser vivo, un animal siendo precisos. Aún deteniéndose en dicho proceso, su dolor, que es aparentemente físico, revela una cruel realidad. Es apenas el comienzo y trasciende más allá de las sensaciones corporales. Busca por todos los medios someterle y su entorno no le ayuda con esto. Traigamos pues a la mesa lo que genera discordia. ¿Está mal comer a otros seres vivos? Desde un punto de vista moral, muy probablemente lo esté, pero dependerá de la moral que se tome como referencia, y esperando no se caiga en un ridículo, pues en este tiempo quizás se hace, entre comillas, una defensa de lo correcto desde las mismas bases que tales autores buscan destruir. Entonces, es un sinsentido. Ahora, desde un punto de vista utilitario, no está mal. Todo, si lo vemos desde un ciclo que es crucial exista para la renovación de la materia, para dar continuidad a otra vida sin ánimos de destruir. Es meramente algo que necesita el ciclo de la vida y ya está. Porque aquí les preguntamos, en un entorno natural, ¿quién sino las plantas son las últimas en consumir los nutrientes que un animal depredado tiene en los restos de lo que alguna vez fue? Esto no hace a la planta una criatura vil, simplemente es un ser vivo que busca seguir existiendo a través de la vida de otro. Se dice y ya está. Si lo vemos quizás desde un punto de vista donde sumemos lo anterior, no es el hecho de lo que consumimos lo que puede considerarse malvado o incorrecto, sino la forma y las consideraciones que mostramos al realizarlo. Cita número 3. Se sintió agotado. La vida le pareció detestable y se le hicieron insoportables todas sus manifestaciones. Las obras en las que se había volcado a lo largo de más de una década le estaban dando la espalda en silencio. Ya no le pertenecían, eran de alguien que había conocido, mejor dicho, de alguien que había creído conocer. Es natural, aún en la profesión más increíble, sentir en algún momento cierto desagrado hacia la misma, ya sea porque se encuentran aburridos o consideran merecen más internautas. Esto, desde nuestro punto de vista, parece ir de la mano con el hecho de creer que ya sabemos y experimentamos lo que teníamos que experimentar o vivir de determinada etapa, que claro, hasta cierto punto es verdad. Hay cosas que no irán más allá y tiene mayor dignidad respetar cuando éstas terminan. Pero, ¿qué tal si están consumiendo todo demasiado rápido? Piénsenlo bien, devoran cada momento, pero sin disfrutarlo realmente. Buscan que este forme parte de ustedes tan pronto como sea posible, cuando se supone que debe ser algo disfrutable. ¿Por qué la prisa? Habrá personas que dentro de sí tendrán la marcada necesidad de exponer algo que forma parte de su identidad. Caen en la creencia de que no existen formas distintas de expresarse, de ser libres, y para su sorpresa, se acaban por encontrar que todo lo que fueron y son pareciese contener una obsolencia programada, irónicamente, por ellos mismos. Sus obras les pertenecen, mi gente. De origen, sí, sin duda. Pero en lo que respecta a su alcance, no. Es igual que un globo soltado por un niño.
no saben a dónde irá a parar. Lo que sí que es cierto, que nos pertenece de por vida, son aquellos pensamientos que nos reservamos para nuestra intimidad. Cita número 4. Del mismo modo que nunca había estado segura de si sentía amor por él, tampoco había podido confirmar nunca si él la había querido. Era tan poco diestro para las cosas de la vida cotidiana que de vez en vez, cuando podía percibir que se apoyaba en ella, tenía un carácter intransigente que le impedía mostrarse complaciente, de modo que le resultaba imposible ponderar o adular a nadie. Aún así, era siempre amable con ella, nunca usaba malas palabras y a veces incluso la miraba con respeto y admiración. En una región de México se dice que peor es nada, internautas, pero ¿conformarse está bien? Nuestra consideración aquí es que depende de la siguiente pregunta: ¿con qué objetivo? Suena muy utilitario, lo sabemos, pero es que la ausencia de certeza en situaciones así, ¿de qué otra forma puede verse si el sentir queda abierto a interpretación? Recuerden, internautas, ya lo dijimos en otro video, al ser humano no le va bien con la incertidumbre, ya sea pronto o más tarde deberá confrontar el peso de sus decisiones. El propósito quizás está limitado para aquellas cosas sublimes que nos inspiran a verlas como algo superior. El resto puede permanecer banal si así lo desean. Si se dan cuenta, no comenzamos con un no todo. Esto porque últimamente hemos notado que nos puede arrojar peligrosamente a un relativismo sin sentido, y optamos por ser responsables con cómo comunicar una perspectiva. Mujeres, si no tienen claro por qué están con quienes están, si no tienen claro de lo que sienten hacia tal, si solo buscan compensar con actos mínimos de decencia una estadía con alguien, no se sorprendan cuando en las últimas instancias se encuentren con todo menos que su propia decepción. Ahora, hombres, si buscan solo mitigar su soledad, si con quien están es un placebo con el cual compensar sus vacíos, si dicha persona no les inspira a perseguir la grandeza, su proyecto de vida hacia lo que estiman ustedes es la grandeza, no se sorprendan cuando al final de todo su vida se reduzca a una ilusión. Esta escritora, vaya que tiene su encanto. Sabe cómo atrapar a su audiencia en giros inesperados y lleva a varias ocasiones a reflexionar muchos dilemas, tanto personales como sociales. Pero no nos crean en su totalidad, vayan y lean el libro o escuchen el audiolibro, también lo vale. Esperamos este video haya sido de su agrado. Si consideran se ganó su like, se los agradecemos. Si no es el caso, recuerden, no están obligados a hacerlo. Sería un gusto tenerles de vuelta en futuras emisiones para hablar de más libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Que pasen un excelente día, internautas. Hasta luego.